lugar, buenas, gracias por haber venido. Soy Mari Carmen, algunos ya me conocen, la gente del centro, y bueno, haremos una charla, como os ha dicho Xavi, para lo que es el tema de fobias, ansiedad, patrocinada por AXA, y bueno, os comentará un poquito ella lo que es, Xavi hará su charla, y luego bueno, nos quedaremos un ratito, pues haremos un piscolabis para conocer un poquito más. Si tenéis alguna pregunta sobre el centro, la puedo responder yo, en el caso de Xavi si es de psicología o de AXA, Ana, cualquiera de los tres. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ana Vega, soy la gerente de la oficina de AXA Samboy y junto con Xavi y con Karma hemos querido hacer algo bueno, especial y que esperemos que os guste, sobre todo agradecer antes de nada que hayáis venido y que sea de interés sobre todo, que podáis disfrutar del momento. Supongo que conocéis todos un poquito AXA, es una aseguradora que es generalista, quiere decir que hace todo tipo de seguros, pero sobre todo destaca por su póliza de salud, ¿vale? Entonces, en el folleto tenéis las 4 pólizas que nosotros tenemos a nivel de salud, pero solamente voy a dar una pincelada de la póliza nuestra de Optima Plus, que es una póliza de reembolso. Agradezco a la Karma que se preste afuera de su jornada laboral, mantener el centro. Sí, dime. Agradecer a Ana el hecho, mira, ya está. Agradecer a Ana que haya confiado en esto de la psicología y que diga, oye, yo creo que es un buen motivo para que la gente se reúna y yo pueda informar sobre mi producto. Sí, gracias a Ana y gracias a AXA. Entonces, dicho esto, agradeceros también que vengáis, porque si no, poco sentido tiene que estemos aquí los demás. ¿Sí? Os voy a pedir que sigamos la regla del pensamiento socrático. Sócrates decía una cosa muy chula, que decía, para aprender hace falta un diálogo. O sea, Sócrates tenía la teoría que no se podía alcanzar la verdad una persona sola en un despacho, sino que necesitaban 2 cabezas. ¿Estáis de acuerdo con esto o no? Sí, o sea que un genio en una habitación no va a conseguir nada. Un genio en una habitación y una oreja puede conseguir algo, ¿vale? Y esto, yo sí que estoy de acuerdo. Una persona puede aprender algo sola si es un diálogo con un autor de un libro, por ejemplo, o con un vídeo de YouTube o con cualquier otra cosa. O sea que lo que os voy a pedir es que esto no sea una conferencia, solo un monólogo, sino que sea un diálogo, que en determinados momentos me paréis y me digáis, Xavi, yo no estoy de acuerdo con esto, no lo veo claro, etc. Si la respuesta es corta, os contesto al momento. Si la respuesta es larga, con la copita de cava, luego os daré mi respuesta. Entonces, lo primero que voy a hacer es empezar este diálogo con un pequeño juego, con un juego que os voy a proponer, que es que me digáis lo siguiente. Quiero que me digáis, de estos 2 cuadros, ¿cuál de los 2 es más oscuro? ¿Cuánta gente cree que el oscuro es el de abajo? Levante la mano. Yo creo que son los 2 iguales. ¿Tú crees que son los 2 iguales? Son los 2 iguales, juro, sí. ¿Los demás qué creen? Me pongo 100 euros. Me pongo 100 euros. ¿Cuántos de vosotros? Él se juega 100 euros porque es un tramposo. Él se juega 100 euros a que el de arriba es más oscuro, ¿sí? ¿Cuántos de vosotros veis más oscuro? Me parece más oscuro el de arriba, realmente. Vale. ¿Cuál de vosotros veis más oscuro el de arriba? ¿Vale? Y Carlos no. Todo. Carlos porque está buscando el producto, no sabe. Porque es un... Te voy a quitar el puesto, ¿sabes? Porque es un trampas, porque lo conoce. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Sabrías explicarlo, Carlos, esto que defiendes? Bueno, explicarlo no se da muy bien, pero vaya. Pero bueno, es para el contraste, como uno tiene el reborde negro, que es más oscuro, y otro blanco, Os voy a enseñar el un contraste parece... Ahora, ¿cuál de los 2 es más oscuro? Esa se ve. Son los 2 iguales, Carlos tenía razón. ¿Sí? ¿Cómo puede ser esto? ¿Y ahora? Ahora es más claro el de abajo. ¿Por qué? Porque lo que yo percibo, ¿sí? Lo que mi cabeza me muestra es lo que es más lo que sé. Vosotros me diréis, yo no sé nada de este cuadro. Sabemos que el cielo es azul. Esto lo sabemos todos, ¿no? Sabemos que el suelo es marrón. Sabemos que normalmente el sol está en el cielo. Y que por lo tanto
a este le toca la luz y este está en la sombra. Entonces mi cabeza dice lo siguiente, dice, si yo los veo iguales, ¿sí? Pero uno está en la sombra, quiere decir que este es mucho más claro. Entonces corrige lo que mi ojo ve y me lo muestra más claro. O sea, las cosas no son lo que parecen. Es magia borras. Lo que yo veo es lo que sucede más lo que sé. Lo que yo siento es lo que me hacen más lo que pienso. ¿Vale? Y lo que yo pienso de mí es lo que sucede más lo que me digo. Que parece un follón, ¿no? Esto, lo que quiero decir es, si las cosas las viésemos tal y como son, y ahora ya sí que entro en miedo, fobia y ansiedad, a todos nos daría miedo lo mismo. ¿Sí? A todos las mismas situaciones nos generarían ansiedad. Y todos los que sufriésemos un mismo acontecimiento, tendríamos o todos fobia o no la tendría nadie. ¿Vale? ¿Todos tenéis miedo a lo mismo? ¿Hay alguien que tenga miedo a las alturas? Y hay gente que no la tiene, ¿sí? Hay gente que le genera ansiedad hablar en público y otros no, y la situación es la misma. Ahora nos montamos todos en un avión, ¿sí? Y tenemos un mal vuelo. ¿Y todos tendremos fobia a volar? No, unos sí y otros no. ¿De qué depende? De lo que sé, de lo que pienso y de lo que me digo. El miedo, la fobia y la ansiedad no depende de lo que me genera miedo, fobia o ansiedad. Depende de lo que yo pienso sobre eso. La gente dice, no, a mí me produce fobia las cucarachas. No, la fobia te la produces tú, la cucaracha ahí no pinta nada, ¿sí? O me da miedo las alturas. No, el miedo te lo das tú, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no todos teníamos miedo a lo mismo. O me genera ansiedad ir a trabajar. No, la ansiedad la generas tú, porque vamos a trabajar y a un compañero le genera ansiedad y a otro no, o hablar en público. A uno le genera ansiedad y a otro no, ¿sí? Entonces yo, antes de trabajar como psicólogo clínico, como trabajo ahora, yo trabajaba en recursos humanos. Y tenía muchas tareas que no me gustaban, por eso trabajo ahora como clínico. Pero tenía una que a mí me gustaba mucho, que era, uno de mis cometidos, era identificar y conservar el talento. ¿Por qué os digo esto? Porque en una cosa que yo soy muy bueno es en buscar talento. Entonces por eso voy a tirar de Julio, que es el talento que tenemos aquí en la casa, licenciado en medicina y es el experto en psiquiatría de aquí de la casa. Entonces, ¿sabéis la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? Es que el psicólogo es la persona que sabe más de comportamiento humano no patológico y el psiquiatra es el que sabe más cuando hay un motivo orgánico, ¿cierto? O sea, cuando nosotros discutimos, se supone que discutimos mucho, su punto de vista es, en la cabeza me pasa esto y por lo tanto mi conducta es esta. Y yo digo, como que mi conducta es esta, en la cabeza me sucede tal cosa. Por lo tanto, sobre el organismo, el que sabe es él, es Julio. Entonces, yo te quiero hacer dos preguntas, Julio, si nos echas una mano. La primera de ellas es si sucede algo parecido cuando una persona tiene miedo, cuando una persona padece una fobia o cuando una persona tiene ansiedad en mi cerebro, en mi cabeza. Realmente, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Hay un común denominador, las tres son emociones negativas. A grosso modo, en términos general, las emociones positivas y negativas. Y el cerebro tiene circuitos neurofisiológicos, neuronales, etcétera, que procesan por separado, aunque al final todo se junta, pero procesa por separado las emociones positivas y las emociones negativas. Las emociones positivas, para salir de eso, tiene un centro en el cerebro, un núcleo particular que de alguna manera es la encrucijada de todas las emociones positivas, que es el núcleo accumbens. Y la fisiología de ese núcleo y otras tantas cosas, otros tantos sitios participan en lo positivo, en la motivación, en las emociones, en el amor, en todo eso, ¿no? Las emociones negativas todas son procesadas por un circuito aparte, donde el núcleo principal es la amígdala, el núcleo amigdalino. No la amígdala de aquí, bueno, la amígdala de la garganta, pero la amígdala aquí frenan todo lo que es inmunidad hasta cierta edad. La amígdala o el núcleo amigdalar a nivel cerebral procesa todo lo que es emoción negativa. Entonces las tres, fobia, miedo y ansiedad, de alguna manera todos tienen el común denominador que son emociones negativas, ¿no?
Y emociones negativas que tienen distintos grados de presentación y tienen algunas características que las diferencian. Y tienen unas en común. Lo común es que las emociones todas se expresan fisiológicamente en el organismo. Es decir, el cerebro de alguna manera drena o le deja el problema a los de abajo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, todas las emociones negativas, por toda una red intrincada de sistemas, donde entra el sistema simpático, el parasimpático, etcétera, redondeamos, ¿sí? Afecta todo lo que es el funcionamiento del aparato digestivo, cardíaco, cardiovascular, respiratorio, en mayor o menor grado. El miedo en menor grado que la ansiedad. ¿En qué sentido? En que el miedo es una reacción más actual, más inmediata, más aguda, y entonces produce trastornos del movimiento digestivo, etcétera, etcétera. Por eso dicen que te has cagado, porque literalmente es así, ¿no? Para abreviar, para resumir. Sí, sí, sí. Y la ansiedad, el tema es que como es algo que persiste más en el tiempo y a veces incluso muy sutil, sin que el ser humano se dé cuenta, entonces es una descarga negativa, quizás no de tanta intensidad como la aguda, pero sí constante. Y entonces eso produce otro tipo de alteraciones con cierta característica, que las resumimos. Hay una frase que dice que cuando el cerebro sufre o el ser humano sufre la angustia, etcétera, sangra, llora la piel o sangra el aparato digestivo, porque esa ansiedad o esas emociones sostenidas en el tiempo, negativas sostenidas en el tiempo, pues producen alteraciones crónicas, y por eso hay muchísimas alteraciones psicosomáticas o físicas, tanto en piel como en digestivo, que son las más frecuentes. Ya luego viene la tensión arterial, o sea, alteraciones de frecuencia cardíaca. Y para terminar y redondear, el elemento común es lo cognitivo, es decir, los pensamientos, que es un poco donde entra el amigo Xavi, porque el componente del pensamiento juega un papel también importante en el disparo o en la activación de esas manifestaciones emocionales y físicas, ¿no? Esto entraremos y te pediré eso. Exacto. Bueno, vale. Perfecto. ¿Vale? O sea que lo que ha venido a decir es miedo, fobia y ansiedad están localizadas en la misma parte del cerebro, que se llama amígdala, ¿sí? Así es. Y encima tienen unas reacciones que son parecidas, aunque diferentes en intensidad, que tienen que ver con la pupila del ojo, con dificultades en el aparato digestivo, con que se me acelere el corazón, ¿sí? Todo eso, con sudoración, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, miedo y fobia todos tenemos claro que es lo mismo, pero ansiedad normalmente nos creemos que no tiene nada que ver con el miedo o la fobia. La gente no dice tengo ansiedad ante determinadas situaciones, sino que es como un estado, como la gente las personas que padecen de ansiedad, lo que te vienen a comunicar es estoy averiado, el corazón me va a 1000, pero yo no sé por qué, no hay un miedo detrás, no hay un motivo de este estilo. O sea que la realidad es que a nivel cerebral se parecen bastante, a nivel del resto del organismo se parecen bastante, y a nivel cognitivo tienen una parte en común, ¿vale? El miedo, lo que nos dice el diccionario el de casa, me dice sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, ¿sí? El diccionario miente. Es sensación de angustia provocada por la presencia o no presencia de un peligro real. Si fuese imaginario no sería miedo, sería otra cosa, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de presente o no presente? Si yo voy por la selva y me encuentro un tigre, como bien dice Julio, me cago, ¿sí? Pero si voy por la selva, no me encuentro un tigre, pero pienso, ojito, que aquí hay tigres, me cago también. Esto es miedo. El tigre es peligroso, si un tigre me caza me hace daño, ¿vale? O sea que esto es el miedo. La fobia, temor intenso o irracional. La única diferencia entre el miedo y la fobia es la intensidad. Yo con miedo soy capaz de hacer cosas, con fobia no soy capaz de hacerlas. Yo puedo tener miedo a hablar en público y hablo en público a pesar de mi miedo. Si tuviese fobia a hablar en público no lo consigo. La conducta no me permite hacerlo. Yo puedo tener miedo a volar y me pego 2 lingotazos y me subo al avión. Si tengo fobia a volar, no me bajan del taxi, ¿vale? O sea que la diferencia entre el miedo y la fobia es la intensidad. Por eso está en la misma zona que es la amígdala.
y por eso la reacción de mi cuerpo es parecida. Siguiente que viene es la ansiedad, y me dice, la ansiedad es el estado que se caracteriza, me dice, por inquietud, por excitación y por inseguridad. O sea, yo que tengo miedo a los tigres, ¿voy a estar inquieto o no? Voy a estar inquieto, ¿no? Delante de un tigre. Y voy a estar excitado en el sentido menos bonito de la palabra. Voy a estar excitado. También estaré activado, ¿no? El corazón irá rápido. Y estaré inseguro. Por lo tanto, resulta que miedo es cuando una cosa que es potencialmente peligrosa a mí me preocupa, ¿sí? Fobia es cuando una cosa, o bien que no es tan peligrosa o que no lo es nada, me preocupa y además me preocupa de manera exagerada. Y la ansiedad es una sensación de miedo que no sabemos todavía a qué atañe. No sé, aquí ya no hay tigre, ya no sé qué es lo que me provoca este miedo. ¿Estáis de acuerdo hasta aquí o no? Hemos pactado que iríamos interrumpiendo si hacía falta. ¿Vale? Los psicólogos y los psiquiatras sí que compartimos algo, ¿sí? Un par de cafés y una cerveza, que es un libro que se llama DSM, lo utilizáis también, ¿no? El DSM es el libro que utilizamos para diagnosticar, es un manual diagnóstico y estadístico. Diagnóstico quiere decir que es para ponernos de acuerdo y para que si él y yo compartimos una persona que, por ejemplo, tiene ansiedad y necesita de psicofármacos, necesita de farmacología, que el psicólogo no puede recetar fármacos, y necesita de psicoterapia, el psiquiatra sí puede hacer psicoterapia, pero el psicólogo no puede recetar fármacos porque no sabemos, ¿vale? Entonces, compartimos este libro. Diagnóstico es para que yo le pueda decir, Marta, que te viene a ver a ti y que está trabajando conmigo, resulta que tiene una fobia específica a tal cosa. Y diciendo esta simple línea, él ya entiende un montón de cosas, ¿vale? No debería salir el diagnóstico del ambiente médico, ¿vale? O sea, el diagnóstico no es para que uno se lo diga a sí mismo y para que uno se culpabilice y para que uno diga, yo no salgo de casa porque tengo fobia, porque tengo agorafobia. No, eso no nos ayuda para nada, es del ambiente médico y no deberíamos compartirlo. Y estadístico, y esto es la madre del cordero, cuando una persona os hace un tipo de intervención, esta intervención tiene que estar validada estadísticamente. ¿Qué quiere decir? Voy a esta persona que me va a imponer las manos y no sé qué y no sé cuántos. ¿Cómo sabes que funciona? Porque a mi prima le funcionó. Esto no sirve. ¿Por qué? Porque naturalmente cuando hay un testigo, siempre es un testigo que le ha funcionado, ¿sí? Porque si no ha funcionado, no está. Entonces esto es muy poco válido. Necesitamos que la estadística valide la intervención, ¿sí? Entonces este libro que compartimos Julio y yo, que se llama DSM, lo que hace es, ahora va por el 5 revisado, me parece, lo que hace es hacer grupos de diferentes patologías, de diferentes situaciones que me pueden generar malestar. Una cosa es preocupante y deberíamos acudir al psicólogo o al psiquiatra cuando interfiere en mis tareas de mantenimiento, cuando me afecta, por ejemplo, en comer, en descansar, en ducharme, en este tipo de cosas, ¿sí? Cuando el malestar que me genera es muy significativo, cuando digo, pues mira, yo la verdad es que como, me ducho, etcétera, pero lo paso muy mal la mayor parte del día. O cuando interfiere en mis relaciones sociales o en el trabajo. Esas son las tres pistas. Entonces, cuando estas tres cosas suceden, hay que ir de cabeza, ¿sí? Cuando no suceden, vosotros mismos, como antes se viene, antes se le da la vuelta. O sea, si yo tengo un miedo que parecía controlado y que empieza a ser irracional, mucho mejor que antes de que llegue a fobia, lo trabajemos. Al principio es muy fácil darle la vuelta. Y cuando es una fobia, ya tengo un problema. Si yo tengo una sensación de malestar, de descontento, de que me cuesta ir al trabajo, de que no disfruto, antes de que se me genere una ansiedad, sería importante trabajarlo, ¿vale? Entonces, lo que hace este libro es grandes grupos. Unos que tienen que ver con consumo de sustancias, otro que tiene que ver con estado de ánimo, con depresión o con otro tipo de episodios maníacos, etc. Hay otros que tienen que ver con episodios psicóticos, ¿sí? Cuando una persona pues, está viendo o escuchando cosas que no están,
¿vale? Las personas somos neuróticas. Neuróticas quiere decir que yo veo el mundo, ¿sí? Y lo interpreto diferente, menos Carlos, que sabe que los dos cubos son del mismo color. Pero el resto de personas somos neuróticos. El psicótico es el que yo hago así, ¿sí? Y veo un iPad. Y luego están todos los trastornos relacionados con la ansiedad. Y aquí hay un montón. Está la crisis de angustia. La crisis de angustia es, ahora estamos ya en ansiedad. La crisis de angustia, si alguien lo ha padecido, es la sensación de que me estoy muriendo. ¿Vale? Muy jodido, ¿eh? Es la sensación de que estoy teniendo un infarto, un ataque al corazón, o de que me estoy ahogando, y la sensación exacta que la persona padece es que se está muriendo. No se muere, no hay casos, no ha pasado nunca, ¿no? Pero lo importante no es que se muera o no se muera. Lo importante es que cree que se está muriendo. ¿Y quién lo pasa peor, el que se está muriendo o el que cree que se está muriendo? Pues se pasa igual de mal, hasta que ves que no te has muerto, ¿sí? Pero cuando ves que no te has muerto, entonces dices, oye, yo lo he pasado muy mal, que no me vuelva a suceder. Entonces ahí entramos en una dinámica peligrosa, ¿vale? La crisis de ansiedad o los ataques de pánico es esto, seguro que conocéis a alguien porque pasa muchísimo, gente que va a urgencias pensando que tiene un infarto. Y luego le dicen, son nervios. Agorafobia. De agorafobia hay quien dice, miedo a espacios abiertos, ¿no? Hay quien dice, miedo a espacios cerrados. Ni abiertos ni cerrados. La agorafobia es el miedo a estar en situaciones de las que es muy difícil escapar. ¿Sí? Por ejemplo, el cine, centro comercial, el metro, pero también espacios abiertos. Por ejemplo, si yo estoy en un desierto, o estoy en un bosque, o estoy en una ciudad que no conozco, o en un parque que no sé por dónde se sale, ¿vale? O sea, la agorafobia es el miedo a estar en un sitio en el que creo que difícilmente voy a poder salir si tengo ese ataque de pánico, si tengo esa crisis de ansiedad, o si tengo cualquier otra cosa. Pero lo que tienen en común es el miedo. La fobia específica es la fobia a un objeto, a los cuchillos, a hablar en público, a las cucarachas, a las arañas, a las serpientes, a las alturas, a lo que sea. Pero es una fobia que está extremadamente identificada. Yo sé que tengo miedo a esto, ¿sí? Con los miedos, las fobias y las ansiedades hay un hándicap, hay un problema, que es que se generalizan, ¿no? Por lo tanto, si esa fobia que yo tengo en mi día a día participa, debería trabajarlo también. Otra es el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Muy rápido esto. Mejor imposible. ¿La habéis visto la película? Sí. Muy bonita, ¿sí? Él tiene una obsesión que es la posibilidad de enfermar. No lo dice la película, pero a él, por ejemplo, es muy característico que él no pisa las rayas entre rayolas, porque cree que está sucio, y si está sucio hay bacterias, y si hay bacterias puedo enfermar, ¿vale? O sea, ahí hay una obsesión, y luego la gente tiene una compulsión, tiene una conducta que le ayuda a asegurarse de que eso no va a pasar. Por ejemplo, hay gente que se lava las manos hasta perjudicarse la piel, o que se frota con un estropajo hasta sangrar, ¿sí? O que no entra en un sitio porque hay una rayola, o que tiene que, a lo mejor tenéis alguna de estas, que abrir y cerrar un par de veces la puerta, o que probar siempre la maneta del coche, ¿sí? Eso sí. Claro, todo esto, si no va más, no pasa nada. Me vuelvo para atrás, pero si está cerrado, no está cerrado. No pasa Sí. consumir 3 veces a mirarlo. 3 veces estaríamos al límite. A mirarlo, si lo he cerrado, no lo he cerrado. Lo que tendríamos que ver es, si esta conducta condiciona mi día a día, o sea, si yo para salir de casa me he de duchar a 50 grados y me he de frotar con el estropajo y luego de tirar el estropajo y entonces ya no llego a trabajar, entonces hay que trabajarlo. Lo que hay que procurar, los que tenemos manías, ¿sí? Es que estas manías no vayan a más, ¿vale? O sea, algún día os podéis arriesgar a iros con el coche abierto, a ver qué, o sea, sin probar, que casi seguro que está cerrado, ¿vale? Pero la fobia es eso, tú tienes miedo a que te roben el coche y por lo tanto pruebas, ¿vale? Pues tengo una obsesión y tengo una compulsión. Esta la dejamos, ¿eh? No hace falta, no busquéis agenda encara, no vamos a mirar. Luego hay otra que se llama trastorno por estrés postraumático, que es cuando yo vivo una situación con una carga emocional y de peligro muy alta y me quedo enganchado. Él no lo ha comentado, pero una de las cosas que pasa en mi cerebro es una serie de reacciones químicas, ¿no? Y estas reacciones químicas que tienen que ver con la adrenalina o que tienen que ver con una serie de sustancias que mi cuerpo hace,
al cuerpo le gustan. Y como que le gustan, una de las teorías que hay con el trastorno por estrés postraumático, no sé si estamos de acuerdo o no, es que la gente revive esa situación para que su cerebro trabaje de la manera que trabaja bajo una situación de estrés. ¿Vale? Cuando yo tengo miedo, si me hago un corte, no me duele. Esto está bien, ¿no? Quiere decir que lo que me está haciendo me está haciendo una química que mi cuerpo agradece, que le va bien y que luego está ansiedad generalizada, que sería esa persona que tiene una ansiedad concreta, por ejemplo, que le genera ansiedad ir al trabajo, no la trata, no interviene, va viviendo, la va sobrellevando, y llega un momento que también le genera ansiedad situaciones con mucha gente, y no la trabaja, la va sobrellevando, y llega un momento que le da ansiedad el ir a un centro comercial, y no la trabaja, y llega un momento que le da ansiedad el ir al cine, y cuando se entera ya le da ansiedad todo. ¿Vale? Esto sería la ansiedad generalizada, la que no está sujeta a una sola situación. ¿Vale? O sea, una de las cosas que me gustaría que quedasen claras, la primera es, lo que veo no tiene por qué ser cierto. ¿Sí? La segunda es, yo vivo con lo que percibo, no con lo que es. ¿Vale? Lo que os he comentado. Se pasa igual de mal creyéndote enfermo que estando enfermo. ¿Sí? Se pasa igual de mal si crees que tu pareja te la pega que si te la pega. Jodido, ¿eh? ¿Verdad esto o no? No, nadie ha pensado eso. Sí, yo no lo he pensado nunca. ¿No? Se pasa igual de mal. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado con lo que nos decimos. ¿Sí? Hay que ir con cuidadito con lo que nos estamos diciendo, o con lo que pensamos, o con lo que sabemos. Hasta aquí, meteros un poquito el miedo, pero esto aquí pone estrategias para hacerle frente. Esto es lo que queremos, ¿no? Queremos tener herramientas para conseguir rebajar este miedo, esta fobia o esta ansiedad. Miedo hay que cuidarlo, porque el miedo es algo que me puede hacer daño, prefiero estar lejos. Lo cuido, ¿sí? Pero si el miedo va cogiendo fuerza, ojo, porque se puede convertir en una fobia. Por ejemplo, a los que os den miedo los perros de 40 kilos sin bozal y que ladran y sacan espuma por la boca, felicidades. Al que le dé miedo a un caniche, pues tendríamos que trabajarlo. ¿Vale? O sea, si un perrito de 3 meses, ya sois 2, ¿no? Ya somos 3. Ya sois 3. 4, aquí ya no dice nada también. Bueno, que no la hace. No sé cómo vamos de horas para la semana que viene. En cualquier caso, que un perro de 40 kilos que me ladra me dé miedo, esto me protege, ¿sí? Que un perrito de Angola de 3 meses me dé miedo, esto está más cerca de la fobia que del miedo. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo o no? Que no pasa nada, si no tenéis perros no pasa nada. Y si en vuestro día a día... Lo tenemos nosotros, pero es que está lleno. Estamos muy llenos de perros. Estamos rodeados. Una de las cosas que pasa cuando yo tengo un miedo importante, no sería una fobia porque vas a trabajar y hacer las cosas, es que yo voy por el mundo, ¿sí? Buscando lo que me da miedo. O sea, estáis buscando perros todo el rato, ¿vale? Y entonces veis muchos perros. Yo no veo perros. No. Eso ya me lo dices. No, ahora hay mucho perro. Está todo lleno de perros. Ahora hay mucho perro. Muchísimo. Ahora... Porque los buscas. No. Más me gustaría a mí ¿Buscarlo? tener que buscarlo. A ver, voy a ver si encuentro perro. No, Pero perro seguro que tú y yo vamos por la calle y si hay un perro, ¿quién lo ve antes? ¿Tú o yo? Ah, yo Hombre, los claro, porque estamos localizo, alerta. sí, los localizo porque Porque, estoy en alerta. porque hay una parte de tu cerebro encargada de buscar perros. Antes te olvidarás. ¿Buscar novio? Bueno, a veces Hay es otra lo parte. mismo. Pero sabes que es interesante, eso no solo ese estado de alerta ¿Sí? tiene consecuencias, lo que hablábamos de cómo mantiene un estado fisiológico sostenido en el tiempo que es negativo, ¿no? Esto que- Colabora, pues aporta un poco. Esto que parece una tontería, que es lo que... No es ninguna Los tontería. perros, no lo que dice Julio. Es que mientras los demás estamos aquí, como que tú, hay un trocito de tu cabeza que busca perros y empiezas aquí, ¿no? Entonces estamos más cerquita de la ansiedad. O sea, tu nivel, tú relajada, estás menos relajada que yo relajado. Bueno, por supuesto. En cuanto a los perros.
Yo tengo mis miedos y mis fobias y mis Se nos juntan los filias. tres, la fobia, la ansiedad y el miedo. Bueno, Lo tenemos todo. Son grados, son sí, grados, no pasa más nada. grados, menos No pasa grados. nada. Pero sí que es cierto que si os dais cuenta de que hay un día que me da pereza, por ejemplo, ir a un parque porque sé que habrá perros, o que doy un rodeo para ir a trabajar por no pasar por un sitio, y que empieza a generalizarse, entonces sí que sería bueno. No hace falta que sea yo, puede ser otro. Pero sí que sería bueno no dejar que este miedo se vaya haciendo grande, porque nadie tiene una fobia directa. Empezamos con un miedo, ¿sí? Y nadie tiene una ansiedad generalizada directamente, sino que empiezo con una molestia, una situación que voy evitando, que no le hago frente, hasta que al final me cuesta mucho sobrellevarla. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo hasta aquí? Tenemos, las personas somos lo que hacemos, ¿estamos de acuerdo? Somos lo que pensamos y somos lo que sentimos. Los orientales dicen que la gente somos lo que hacemos y punto, son más rigurosos con esto. O sea, si uno roba es un ladrón, ¿vale? Nosotros diríamos, bueno, depende, puede ser un político también. No, depende de por qué ha robado. O si uno mata es un asesino. Oye, no lo sé, a lo mejor ha matado por accidente, a lo mejor ha matado en defensa propia, ¿sí? Los orientales dicen, no, si matas eres un asesino. Y punto, no hay vuelta de hoja. Nosotros, depende. Si mato por accidente y me siento muy mal, la emoción, entonces no será un asesino, desde nuestro punto de vista, ¿vale? Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Por lo tanto, lo primero que necesito es ser capaz de escuchar. Ese me ha ido el santo al cielo. Estábamos así. Tengo dos maneras de intervenir. Lo primero será que su nivel de ansiedad rebaje como para escuchar, ¿vale? Pensamiento socrático, como para que haya un diálogo, como para que haya una conversación. Lo siguiente que necesitaremos, o lo siguiente que hacemos es, tenemos dos soluciones, una bestia y la otra menos bestia. ¿Cuál queréis? Las dos. ¿Por cuál empiezo? Por la más bestia. Imaginaros que una persona tiene fobia a volar, ¿sí? Y yo lo mismo digo, Julio, ¿le puedes dar algo que me lo deje cao? Entonces lo deja cao, ¿tenemos algo para dar cao o no? Sí, como no, lo hay. Sí. Más no significa que sea la solución. No será la solución. La bestia a mí tampoco me gusta. Entonces Julio nos lo droga. Lo subimos a un avión que se va a Los Ángeles, ¿sí? Y cuando lleva una hora en el avión y está en medio del océano, se despierta. Y entonces le decimos, muy bien chico, te quedan 10 horas. Tú mismo. ¿Qué pasará? Que se muere de un infarto. Pueden pasar dos cosas. ¿Sí? Lo primero que se hace con una inundación, lo primero que se hace son pruebas al corazón. Ahí está el fino. Lo primero que se hace es una prueba al corazón, ¿sí? Casi seguro que se le pasa. Casi seguro. Para mí no se da cuenta. O sea, yo cuando trabajo con alguien en consulta, al final le cojo a precio. Soy incapaz de hacer esta putada, ¿sí? Pero además pasa otra cosa. Hay psicólogos que trabajan así, ¿no? Se hace esto de la inundación. La inundación. Puede pasar otra cosa, que es que se sensibilice. Que es que la próxima vez ya no le tenga fobia a los aviones. Que le tenga fobia hasta al taxi, o a Julio le tendrá fobia. Porque ¿cuál fue el último que vio antes de caer? que le indicó? Le puede coger fobia a las camisas verdes, ¿sí? A los psiquiatras, a los médicos. O sea, una probabilidad, ¿no? Es que esta persona se sensibilice y esto que queríamos arreglar se haga todavía más grande. Trabajamos de otra manera, que se llama habituación. Y la habituación consiste, primero, en aprender a relajarme. ¿Sí? ¿Sabéis relajaros? ¿No? Hay varias técnicas. Lo mínimo es aprender a respirar. ¿Vale? ¿Sabemos respirar? Para respirar lo que tenemos que hacer es ponernos de pie. ¿Se ha salido o no? Sí. Si yo respiro despacio, mi corazón va despacio. Y si mi corazón va despacio, mi cabeza va despacio. Es así de fácil. Y respirar hasta un niño lo sabe hacer. A un niño de 4 añitos le decimos que respira así y respirará. Importante, cuando hagamos esto, lo importante no es solo respirar con el diafragma. Con el diafragma no se respira con los pulmones, pero el diafragma tire para abajo. Si yo respiro con el diafragma, o lo que le llamamos respirar con el diafragma, lo que hago es, cuando inspiro, me aguanto el aire. Lo aguanto un ratito, 4 o 5 segundos. Y luego expiro. Y cuando he expirado, lo aguanto 4 o 5 segundos. ¿Vale? Y luego vuelvo a inspirar. Lo que estoy haciendo así es que mi ritmo cardíaco acabará bajando
porque el oxígeno que le estoy dando es mucho más despacito, es mucho más lento, y el corazón tiene una gasolina, que es el oxígeno. Si yo le doy la mitad de oxígeno, el corazón va a la mitad de ritmo. Y si el corazón va a la mitad de ritmo, la cabeza dice, aquí está todo bien. ¿Sí? La persona, antes hablábamos del ataque de pánico, la persona que tiene una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, lo que nota es que el corazón va rápido, se pone nervioso y lo que le está dando es mucho oxígeno. ¿El corazón qué hace? Gasolina, pues más rápido, y confirma su teoría, es verdad, me estoy muriendo. ¿Vale? Si cuando yo noto las primeras pulsaciones rápidas, me paro y hago 5, 6, 10 respiraciones así de despacito, el corazón inmediatamente empieza a bajar pulsaciones. ¿Vale? Si veis a una persona que tiene una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, le dais una bolsa pequeña. He trabajado con una persona que me ha dicho, a mí me han dado, yo me dieron una bolsa y no me funcionó, y le dieron una del Mercadona. ¿Vale? ¿Por qué tiene que ser pequeña? Porque lo que yo hago es, cojo oxígeno y suelto dióxido de carbono. Como que la gente respiramos con oxígeno y cada vez hay menos en la bolsita, pues cada vez mi corazón tiene menos oxígeno para funcionar y empieza a bajar pulsaciones. Y la cabeza dice, ya ha pasado, está todo controlado. O sea, la bolsita de papel, pequeña, sí, ¿vale? Las que hay en los aviones, que están, te dicen que es para vomitar, pero medio, ¿no? Depende. Es en parte también para eso, para que si alguien tiene una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, pueda respirar en esa bolsita, ¿vale? Entonces, lo siguiente que hacemos es, cuando esta persona ha aprendido a relajarse, hacemos un escalado de situaciones que se parecen a volar en avión, de menos estresantes o de que le generen menos miedo a más miedo. Por ejemplo, le presento un dibujo de un avión, ¿sí? Alguien que tiene fobia a volar, yo le presento el dibujo de un avión y no le coge miedo, pero le coge mal rollo. Si le miro las pulsaciones ya le subirán, ¿vale? Esto sería lo mínimo. Lo siguiente, una foto de un avión. Lo siguiente, un vídeo de un avión. Lo siguiente, ir a un aeropuerto sin tener que coger el avión. Una persona que tiene fobia a volar no va al aeropuerto a buscar a sus amigos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque solo ir al aeropuerto, solo entrar, ya le genera ansiedad. ¿Vale? Lo siguiente, sacar el billete. Lo siguiente, acercarme a ventanilla sin embarcar. Simplemente hago la cola y lo que hacemos es aprender a estar tranquilos, a estar relajados en este escalado. ¿Cuál es el problema? Que cuando alguien tiene fobia a volar y le dices, ¿a ti te da miedo volar? Sí. Y se imagina en un avión con tormenta, con que el avión le falla un motor, o sea, él no se imagina un vuelo plácido, tranquilo, de aquí a Mallorca. Él se imagina lo peor. Cuando alguien tiene fobia a los espacios abiertos, o la agorafobia, la que hablábamos, y le decíamos, ¿y a ti te da fobia en la calle? Y me dice, uy, yo me imagino en Plaza Cataluña, todo lleno de gente, y me muero. Ya, chico, pero no sales de tu habitación. ¿Te imaginas en el felpudo? Y me dice, bueno, en el felpudo sí que me imagino. Vale, pues vamos al felpudo, ¿sí? Y cuando seas capaz de estar en tu felpudito tranquilo, ¿te imaginas en el ascensor? Y me dirá, bueno, en el ascensor también me imagino. Y cuando él sea capaz de coger el ascensor, subir y bajar tranquilo, te diremos, ¿y en el portal de tu casa? ¿Te imaginas? En el portal de mi casa, sí, sillita en el portal de su casa. ¿Sí? Y lo siguiente, ¿qué será? Salir a la calle. Y lo siguiente, dar una vuelta a la manzana. Y lo siguiente, y Plaza Cataluña, que pase de Plaza Cataluña, que den rodea, ¿vale? El problema es ese, cuando yo tengo un miedo, o tengo una fobia, lo que me imagino es la situación que me da miedo en el peor escenario posible. El que tiene miedo a volar cree que todos los que vamos en aviones vamos todo el día así. Y no, cuando yo vuelo, sustos pocos he tenido. Vuelo poco también. ¿Vale? Conducta, hemos dicho, pensamiento y emoción. ¿Y con la emoción qué hacemos? Con la emoción la acepto. Con la emoción lo que no voy a hacer es pelear. ¿Vale? Las que os dan miedo los perros, ¿sí? Tenemos miedo. ¿Vosotras seríais capaces de estar junto a un perro? Sí. ¿Sí? ¿Está cogido? Sí. Vale. Seguramente estarías nerviosa, Pues claro. ¿no? Una alerta. Estaríem alerta, però podem fer-ho. Pues ho fem. O sea, la diferencia con la emoción es que con la emoción yo no voy a hacer nada, lo que voy a hacer es aceptarla. Ok, yo soy el que le da miedo a los perros, ¿sí? Y estoy aquí y estoy al lado de este perro y ya sé que mi cuerpo reacciona así porque tengo miedo a los perros.
y me quedo un ratito, y lo acepto y lo asumo. Yo, hablar en público a mí me genera un poquito de nervios, ¿sí? Un poquito bastante. Pero lo asumo. Yo soy al que le gusta dar charlas y le da miedo hablar en público. Pues te jodes, ¿vale? Lo acepto ese miedo y digo, a pesar de ese miedo, voy a continuar haciéndolo porque me gusta, ¿vale? A pesar de que mi hijo se ha comprado un perro, lo voy a ir a ver igual porque me sabe mal moverlo. O a pesar de que, ¿sí? La emoción, lo que debo hacer es aceptarla, no pelearme con ella. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué podemos tener fobias? Hemos dicho, la fobia es un miedo irracional o exagerado. Por lo tanto, si es irracional o exagerado, quiere decir que hay un error cognitivo. Que en lo que estoy pensando me estoy equivocando. El que tiene fobia a volar, ¿qué piensa? Que los aviones no son seguros. ¿Sí? ¿Qué sabéis de los aviones? Es el medio de transporte más seguro que hay. El más seguro. Después de las chancletas. ¿Sí? Después de las zapatillas. Y no lo sé, igual no, ¿eh? Igual es más seguro que las zapatillas. No, es que eso es cierto. Es decir, en términos porcentuales. ¿Estadísticos? En términos estadísticos, ¿cuántas personas se fracturan o se lujan? Claro, es así, ¿no? Pero puede ocurrir. Claro, puede ocurrir. ¿Vale? ¿Por qué creéis que a pesar de que todos sabemos que estadísticamente ese miedo más seguro nos genera fobia? Porque sabemos otras cosas. Sabemos que el hierro no vuela. ¿Sí? Sabemos que si el hierro pesa varias toneladas, vuela menos todavía. ¿Sí? Y luego ocurre otra cosa, que es lo que tendrían que hacer para que la gente no tuviese fobia a volar es cerrar los noticiarios diciendo siempre, y hoy no ha habido ningún accidente de aviones. ¿Vale? Cuando no hay accidentes de aviones no salen las noticias, pero 2 veces al año, 3 veces al año sale una noticia de que ha habido un accidente, que han muerto todos. Por lo tanto, yo lo que sé es que hay accidentes de aviones, porque es la información que yo recibo, y encima me enseñan imágenes y trozos y tal, y me dicen no ha sobrevivido nadie, ¿sí? Por lo tanto, como que lo que a mí me cuentan es que 3 veces al año, 4 veces al año hay un accidente de avión y se muere todo el mundo, me cago, ¿sí? Y lo que yo tendría que hacer es cambiar mi manera de pensar. Es decir, los aviones es el medio de transporte más seguro. Yo sé que cuando no dicen nada, es que, o sea, ¿hoy ha caído algún avión hoy? Hoy no han caído aviones. ¿Y ayer? ¿Y antes de ayer? ¿Y el otro? Mañana casi seguro que tampoco, ¿sí? Pero eso no es noticia cuando cae, ¿vale? Luego ocurre otra cosa, que es pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico es pensar en todo o en nada, ¿sí? Vosotros me decís, los perros me dan miedo. Ya, como que se parece un Rottweiler a un caniche, o me dan miedo los perros o no me dan. Pues, no sé, ¿no? Hay gatos que son más grandes que algunos perros, pero la gente, hacemos grandes grupos y decimos perros, miedo. ¿Vale? ¿Qué debería hacer yo? Del 0 al 10, ¿cuánto miedo me da? Un 3, ¿sí? Pues paso por al lado. El Doberman este, del 0 al 10, 9. Y me mira, 10. ¿Vale? Lo que deberíamos hacer es procurar no pensar en las cosas en conceptos de todo o nada, sino ser capaz de graduarlo. Y debería decir, bueno, este avión, a ver, del 0 al 10, ¿qué confianza me da? Un 8, vale, pues me subo. ¿Sí? Si el piloto entra torcido, un 4, me bajo. ¿Vale? O sea, lo que tengo que hacer es graduar hasta qué punto es peligroso. El tigre, un 10. En el zoo, un 1 o un 2. ¿Qué más? Abstracción selectiva. Abstracción selectiva quiere decir que yo de toda la información que tengo me fijo solo en un detalle. O sea, de toda la información que yo tengo sobre los aviones, me fijo solo en que son de hierro y que por las noticias sale que caen. Y me olvido de... ¿Alguno de vosotros tiene un conocido, familiar, vecino, pariente, cercano, lejano, que haya fallecido en un accidente aéreo? De todas maneras, uno, la mujer de un excuñado. ¿Alguno de vosotros conoce a alguien que haya tenido un accidente de coche? Amigo, conocido, vecino, familiar, vosotros mismos, absolutamente todos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo cuando tengo una fobia me estoy fijando en un detalle. La mujer del excuñado de una chica que vino conmigo a una charla,
tuvo un accidente, falleció. Y falleció. De aquí abstraigo, abstracción selectiva, los aviones son peligrosos. Las que os dan miedo a los perros, no, porque cuando tenía 8 añitos un perro me mordió en el tobillo y tal. O yo vi una vez que una persona que no sé qué, no sé cuántos, o he visto por las noticias que un perro se ha comido a un niño, ¿sí? Y entonces, con ese detallito, ni eso te suena, ¿no? No, yo no sé por qué tengo miedo a los perros, no me han hecho nada ni nada. Igual simplemente no te caen bien. No, A lo mejor no te gustan. Ya me gustaría que me cayeran bien. Te vas a matar, es verdad. A lo mejor racista con los perros. Estoy generalizando. Hombre, no sé, eso ya es más fuerte. Yo creo que tú, o sea, estás generalizando, pero yo creo que estás acertado, porque Gracias. no te estoy haciendo la pelota. Probablemente ella, la señora no recordará, pero es que todo esto es aprendido. Casi seguro que hay una experiencia. Hay un aprendizaje, que igual no lo recordamos, pero todo esto hay Es un más, aprendizaje. iremos más lejos. Igual ni siquiera te ha pasado a ti. Eso también puede ser. Quiero decir, igual, imagínate que a mí me muerde un perro, ¿sí? Y yo salgo con Marta y María. Y veo un perro por allá y cogerá a María y hará así. Y entonces cuando ella se vaya haciendo mayor, cada vez que vea un perro hará así. Posiblemente. Sí, ¿Vale? Algo O sea, así, pues. pero lo que es evidente es que hay una experiencia previa. Vale. O tuya o de un modelo para ti. O tuya o de alguien que para ti ha sido importante. Claro, ¿Vale? es posible, sí. Se llama aprendizaje vicario esto, que es las personas, como si no fuese bastante, no solo nos da miedo todo lo que nos ha sucedido, sino encima todo lo que le ha sucedido a otros. Con el atentado de Madrid y con el 11S también, había gente que tenía trastorno por estrés postraumático y no estaba ni en Madrid. O sea, había gente que con las imágenes fueron tan impactantes que había gente que tuvo un trastorno por estrés postraumático. O sea, ya no es que me pasa, ni que le pasa a alguien cerca, sino encima que lo vea por la tele. Y como que la tele no les va al morbo. Claro. Y luego la última, y ya os dejo, que es el razonamiento emocional. El razonamiento emocional es, esto es peligroso porque a mí me da miedo. O sea, cuando una persona, por ejemplo, tiene una hipocondría, ¿no? La hipocondría es el miedo a enfermar. Y tú le dices, oye, pero si has ido al médico, si te dice que estás bien, si te han hecho pruebas, si lo han mirado todo, te dice, Xavi, lo sé porque así lo siento. Os presentan al novio de vuestra hermana, ¿sí? Y decís, gilipollas, ¿y por qué? Lo sé. No hace falta que... Lo sé porque así lo siento. Y las personas creemos que el hecho de sentir una cosa es suficiente como para que sea cierto. ¿Vale? Y entonces de aquí ya no nos movemos. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo primero que necesitamos es saber lo que hemos comentado, que no todo es lo que parece. Por lo tanto, necesito información. Lo otro es no hacer conductas que faciliten que se mantenga este miedo. Por ejemplo, el hipocondríaco, yo no sé la estadística, igual Julio la sabe, pero ahora hay muchos más hipocondríacos que hace 15 años. ¿Por qué? Porque hace 15 años Google no estaba tan generalizado. Y el que tenía una peca no podía poner en Google, tengo una peca, ¿qué me sucede? Claro, si tú pones tengo una peca, ¿qué me sucede? Estás muerto. Sí. ¿Por qué? Porque si yo voy al dermatólogo, trabaja aquí en el 4, y le digo, oye, tengo una peca, y me dice, no es nada, no me voy a Google a poner una entrada, ¿sí? Pero si me dice, ojo, qué tal, que no sé qué, no sé cuándo, voy y lo pongo. Vale, pues una peca casi siempre, ¿qué es? Una peca, ¿sí? Y lo que hay que hacer es, si me da miedo, necesito información, esto es un látiz, esto es una mina de un látiz. Lo que necesito es la información de un experto, me voy al médico que corresponda, y entonces este médico lo que va a hacer es decirme, ¿es una peca o es otra cosa? Y a partir de esta información lo que tengo que hacer es ya aprender a aceptar mi emoción. Yo soy el que tiene miedo a que esta peca sea algo más. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Desde la última línea, se llama Francisco y lo conozco. Hola. Fran. Yo la pregunta es, en tu consulta, ¿Sí? diaria, con algún paciente, alguna paciente que trabajéis y a lo mejor localices un miedo, una fobia, ¿cuál es tu línea de actuación? ¿Qué tipo de miedo? ¿Qué tipo de fobia? ¿Hay alguien que...? General, digo, cuando en tu tratamiento, en tu trabajo, como... Sí.
hay dos cosas que tendríamos que trabajar. Primero, saber si... Una fobia estamos hablando, ¿no? Fobia, miedo. Cuando viene algún paciente que te dice, tengo miedo a tal, tengo lo que es con ansiedad. Lo primero es saber si este miedo es racional o irracional. Por ejemplo, si es el miedo a enfermar, lo que tiene que hacer es ir al doctor. Porque yo no le voy a decir que seguro que es una peca, porque yo de pecas no sé. ¿Vale? O sea, lo primero que hay que hacer es descartar motivos orgánicos. Para eso está el médico. Una vez sepa que, por ejemplo, este miedo es irracional, lo siguiente que haremos será, paralelamente, trabajar la parte de la mente y la parte del comportamiento. O sea, por un lado, él tiene que aprender a relajarse, tiene que aprender a bajar su nivel de activación y tiene que aprender estrategias a nivel cognitivo. Por ejemplo, cuando he explicado lo del perro, ¿sí? ¿Esto seríais capaces de aplicarlo? Cuando veáis un perro, decir del 0 al 10 cómo de peligroso es. Bueno, es ¿Lo que podéis a hacer? simple vista todo es peligroso. No, hombre, no. No, si yo te enseño dos... Sí, ya no, estás en alerta, sí. ya Te pongo un ejemplo. Jo t'ensenyo dos gossos, sí? I te dic, mira, te tancaré aquí amb un dels dos. Bueno. A que sabràs quin és el perillós i quin no, si te poso un chihuahua i un rottweiler. Sí, sí, es un chihuahua. Un chihuahua sí, definitivamente. Sí? Vale? O sea que sí... Rottweiler no és el No, però que sí que sabem quin és més perillós. Sí, això. Llavors, i quan tu vagis caminant i vegis un gos, sí? El primer que facis és diguis, com de perillós m'assembla? Mira, el que baixi de 5 te ayudará a continuar sense cambiar. Y luego otra cosa importante sobre lo que tú dices, no evitar. ¿Por qué? Porque cuando yo voy por una acera, me cruzo con un perro y me cambio de acera, la sensación es de que he salvado la vida. ¿Vale? Y entonces lo que acabo haciendo es cada vez cambio más aceras y cada vez cambio más deprisa. ¿Sí? Y a lo mejor cambio de acera porque está el perro y viene un coche. O sea, lo que tengo que hacer es no evitar. Si la situación realmente no es un miedo racional, yo he de hacer frente a ese miedo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Respondido? ¿Respuesto? ¿Alguien más tiene alguna pregunta más? Yo quisiera puntualizar. aprovechar Sí. esta pregunta, porque está claro, fíjate, porque está claro que la base orgánica, fisiológica y tal, está clara. Y está claro que cuando se altera aquí, o sea, de adentro hacia afuera, hay problemas. Pero lo importante, o sea, lo muy importante es que las investigaciones, hasta las más recientes, está demostrado que, claro, yo con tratamiento de alguna manera cambio lo fisiológico, pero está demostrado que cambiar de forma de pensar tiene impacto y cambia en lo orgánico también, es decir, que de afuera hacia adentro también se modifica. Lo que dice, que es muy bonito lo que está diciendo. No, pero es bonito. Sí, no, es bonito, que es cierto, ya hemos hablado. Sí. Lo que está diciendo es, yo, una persona haciendo intervención psicológica, exacto, luego le hacen un escáner y su cerebro ha cambiado. claro. ¿Vale? Lo que pasa que si una persona tiene un estado de ansiedad o de tristeza o de depresión muy severo, sin intervención psiquiátrica, no le vamos a dar la vuelta. Claro, pero tan importante es la intervención física, en muchos casos, tan importante es la intervención física como la parte psicoterapéutica o de terapia cognitiva. El cambiar la forma de pensar tiene un impacto fisiológico importante. Hay cambios. Estoy muy de acuerdo. ¿Alguna cosa más o no? ¿No? ¿Os ha sembrado útil? ¿Os parece interesante? ¿Creéis que puede servir para algo o no? Sí, ¿Nos vamos a comer un perrito? ¿No pequeño? Bueno, pues así de ella. Bueno, pues nada, pues muchas gracias y